Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angélica Jiménez y les doy la más cordial bienvenida a El Reto es de Matemáticas para Todos. El día de hoy, nuestro reto nos permitirá profundizar en el tema de volumen de cilindros y conos y para ello nos acompaña el maestro Agustín. Así es que sin más, el reto del día de hoy es el siguiente. Mirna quiere regalar chocolates a sus amigas. En la tienda encontró dos recipientes con forma de cono y de cilindro, con medidas de base de 16 centímetros y altura 30 centímetros, base 16 centímetros de altura y 10 centímetros respectivamente. Sin embargo, está indecisa por cuál recipiente comprar, ya que quiere escoger aquel que le quepan más chocolates. ¿Qué recipiente debe comprar? En geometría, un cilindro es una superficie de las denominadas cuádricas formada por el desplazamiento paralelo de una recta llamada generatriz o a lo largo de una curva plana denominada directriz. Un cilindro puede ser cilindro rectangular, es el eje del cilindro que es perpendicular a las bases. Cilindro oblicuo, es el eje que no es perpendicular a las bases. El volumen de un cilindro se obtiene multiplicando el área de la base por la altura de este. La fórmula para calcular el volumen de un cilindro de base circular es volumen igual a pi por radio al cuadrado por altura. En geometría, un cono recto es un sólido de revolución generado por el giro de un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. Al círculo conformado por el otro cateto se denomina base y al punto donde confluyen las generatrices se llama vértice. Otro de sus elementos son la directriz y la generatriz. El volumen de un cono de radio R y altura H es un tercio del volumen del cilindro que posee las mismas dimensiones. La fórmula para calcular el volumen es B es igual a pi por radio al cuadrado por altura sobre 3. Para poder ver la fórmula del cilindro y el cono en el cálculo del volumen, lo primero que vamos a hacer es analizar qué sucede con el volumen de los siguientes prismas. Entonces, sabemos que para calcular el volumen de un prisma con base triangular, lo que tenemos que calcular es el área de la base por la altura de dicho prisma, por lo cual su fórmula tendría que ser base por altura sobre 2, donde esta h la estoy considerando como la altura del triángulo y todo esto lo tenemos que multiplicar por la altura del prisma, el cual le voy a llamar la letra A. Para no confundirnos vamos a cambiarle aquí y le vamos a llamar A de altura del prisma. Esta va a ser la altura A. Si nos vamos con un prisma con base rectangular o un cubo, lo que tenemos que hacer también es calcular el área de la base por la altura, con lo cual nosotros para calcularlo tenemos que hacer base por altura, que en este caso es la base y la altura, y después multiplicarlo por altura de dicho prisma, donde le vamos a llamar a este A. Vamos a aumentar el número de lados a la base y ahora vamos a tener un pentágono en el cual sabemos que para calcular su volumen es área de la base por la altura de dicho prisma. Entonces lo que tenemos que hacer es perímetro de la figura por apotema sobre 2, ya que así calculamos el área de un pentágono, y el resultado multiplicarlo por la altura. Aquí le vamos a poner A de apotema para no confundirnos y después multiplicarlo por la altura del prisma. Así podemos estar continuando con la del hexágono, el heptágono, el octágono, eneágono, etc. Pero vemos que entre más vamos aumentando el número de lados, nos vamos acercando a lo que es un círculo. Entonces, nosotros podemos ver que para calcular el área de prismas es área de la base por la altura. Entonces, el volumen de un cilindro va a ser pi por radio al cuadrado, porque tenemos un círculo, por la altura. Con lo cual, nosotros acabamos de ver cuál es la fórmula para calcular el volumen de un cilindro. Ok, ahora, ¿qué pasa con las pirámides? Entonces, para calcular el volumen de una pirámide con base triangular, lo que nosotros tenemos que hacer, al igual que en la del prisma, es calcular el área de la base, en este caso es base por altura sobre 2,
multiplicarlo por la altura del prisma y al final todo dividirlo entre 3. ¿Por qué? Porque es una pirámide. De manera análoga, vemos la pirámide de base rectangular, de base pentagonal, base hexagonal, como se hizo en los prismas anteriores, hasta llegar a la base que es un círculo. ¿Sí? Si vamos aumentando el número de lados, y esto es un cono, con lo cual podemos ver que el volumen del cono es pi por radio al cuadrado por la altura del prisma, donde este lado va a ser A, aquí le vamos a llamar R, y todo lo tenemos que dividir entre 3. De esta manera podemos deducir o podemos ver la fórmula del cilindro y la fórmula del cono para calcular volúmenes. Los matetips del día de hoy son: 1. Intenta darle una aplicación a tu vida diaria a todo conocimiento adquirido o relaciónalo con otro tema que ya dominas. 2. No te predispongas al estudiar un tema, es decir, no pienses que es complicado. 3. Recuerda tomar algunos minutos para caminar un poco, estirar las piernas o hacer ejercicios después de periodos largos de estudio. Estos fueron los matetips. Es momento de resolver el reto del día de hoy. Para ello tenemos el siguiente problema, el cual nos dice: Mirna quiere regalar chocolates a sus amigas y en la tienda encontró 2 recipientes con forma de cono y cilindro. Esto es importante porque están hablando de 2 figuras. Y nos dice, tienen medidas la base 16 y altura 30, lo voy a subrayar, voy a ir subrayando los datos, y la base 16 y altura 10 respectivamente. Sin embargo, está indecisa por cuál recipiente comprar, ya que Mirna quiere escoger aquel que le quepan mayor cantidad de chocolates. La pregunta es, ¿qué recipiente es el que debe de comprar Mirna? Entonces, para ello, vamos a analizar el problema en la cual acabo de subrayar los datos importantes o datos clave. Nos están hablando de un cono, entonces vamos a dibujar un cono, el cual nos dice que el cono tiene una base de 16 centímetros y una altura de 30. Entonces, el cono tiene una base de 16 centímetros y tiene una altura de 30 centímetros. Aquí voy a hacer una pequeña anotación. A lo mejor alguien puede decir, pero yo pensé en un cono al revés. Entonces, en ese sentido no hay problema. Lo podemos dibujar de la siguiente forma. Y el problema no se ve afectado. Yo solamente lo dibujé así porque estamos pensando que Mirna va a vertir chocolates. Entonces, por eso es de que se puso en este sentido. Pero vamos a continuar con el problema. Nos dice también que encontró un cilindro, el cual tiene una base de 16 y una altura de 10. Entonces, vamos a proceder a dibujar el cilindro. Tenemos que dicho cilindro tiene una base de 16 centímetros y una altura de 10 centímetros. Ya tenemos nuestras 2 figuras. Voy a borrar esta para que no nos vaya a ser distractor, y entonces vamos a concentrarnos solamente en estos 2. Ahora, podemos ver que las 2 figuras tienen la misma base, solamente tienen alturas diferentes. A simple vista, nosotros podríamos emitir un juicio, o Mirna pudo haber decidido con alguna de las 2. Sin embargo, está indecisa y vamos a ayudarla a ver cuál es a la que le caben mayor cantidad de chocolates. Para eso necesitamos ver qué capacidad tiene cada uno de ellos, y para calcular las capacidades necesitamos calcular el volumen de ellos. Bien, entonces vamos a calcular el volumen del cono. El volumen del cono, como recordamos, la fórmula es área de la base por altura sobre 3. Entonces tenemos pi por radio al cuadrado por altura del cono sobre 3. Sustituyendo los datos, entonces aquí debemos de tener mucho cuidado, porque nos dice que la base del cono mide 16. Sin embargo, el radio es la mitad de la base. No nos vayamos a confundir y sustituir los datos en R, poner 16. El radio mide 8 centímetros. Ahora sí, dicho lo siguiente, vamos a sustituir datos. El valor de pi lo vamos a dejar expresado de esa manera y vamos a poner radio, que mide 8,
al cuadrado por la altura, que mide 30 centímetros, sobre 3. Vamos a proceder de acuerdo a la jerarquía de operaciones. Primero tenemos que hacer potencias y después multiplicaciones. Entonces, seguimos que el volumen del cono es igual a 8 al cuadrado es 64. Entonces me quedaría pi por 64 por 30 sobre 3. Pero nosotros podemos ver que 30 sobre 3 nos da 10. Podemos descomponerlo 30 como un producto de 3 por 10 para facilitar las operaciones. Entonces, el volumen del cono es igual a pi que multiplica a 64 por 10. Y 64 por 10 nos está dando 640. Pi, y como estamos hablando de centímetros, y volumen son centímetros cúbicos. Estoy dejando en valor de pi para no multiplicar por 3.1415, etc. Solamente lo vamos a dejar expresado en este valor. Con ello ya tenemos la capacidad que tiene el cono, el cual Mirna está indecisa por comprar. De manera similar, ahora necesitamos calcular cuál es el volumen del cilindro. Para calcular el volumen del cilindro, vamos a recordar que su fórmula es área de la base, que en este caso es pi por radio al cuadrado, por la altura de dicho cilindro. De manera similar, analizamos que la base mide 16, entonces el radio mide 8 centímetros. Bien, sustituimos los datos y tenemos que el volumen del cilindro es igual a pi por el radio, que vale 8, al cuadrado, por la altura, que vale 10 centímetros. Aquí podemos ver radio 8, altura 10, y el valor de pi lo vamos a dejar expresado de esa manera. El volumen del cilindro, entonces, nos queda jerarquía de operaciones. Primero elevamos potencias y después multiplicación. Nos quedaría pi, que multiplica 64 por 10. Y 64 por 10 nos da un resultado de 640. Entonces el volumen del cilindro es igual a 640 pi centímetros cúbicos. Ahora, vamos a ver qué nos dice el problema. Que Mirna necesita decidir qué recipiente debe comprar, ya que quiere regalar la mayor cantidad de chocolates a sus amigas. Pero vemos que las capacidades, 640 centímetros cúbicos del cono y del cilindro, 640 pi centímetros cúbicos, es la misma. Entonces, ¿qué va a hacer Mirna? Ella debe decidir únicamente por la forma de dicho recipiente, porque la capacidad es la misma. Entonces vemos cómo cuando guarda un cono y un cilindro la misma relación de la base y la altura se triplica, mantienen el mismo volumen. Se cumplirá para todos, se cumplirá siempre que tengan la misma base y la altura se triplique la del cono respecto a la del cilindro. Yo les invito a que puedan hacer algunos ejercicios y comprobar que efectivamente se cumple dicha relación. Si quieres seguir practicando en casa, no olvides anotar el siguiente reto. Calcular el volumen de la región amarilla. No olvides mandarnos todas tus respuestas al correo que aparece en pantalla. Esto ha sido todo por hoy. Yo me despido, pero nos vemos en el siguiente reto.